estamos de regreso en Trampas Mentales y es momento de internarnos en uno de los recovecos más oscuros de nuestro cerebro para hablar de la zoofilia, que son todas esas personas que poseen una obsesión sexual hacia los animales de diferentes especies. Pero para entender mucho más en qué consiste esta parafilia, vamos con un experto. Para hablar de la zoofilia voy a tener que primero que nada decir qué es la parafilia. La parafilia son patrones de conducta atípicos sexuales que pueden incluir objetos, personas, animales o algún tipo de material en específico para el acto sexual. Ahora, entendiendo esto, tengo que decir que la zoofilia pertenece a la parafilia. ¿Qué es la zoofilia? Simplemente el acto sexual de un humano con un animal. Aquí la pregunta sería, ¿cómo un zoofílico adquiere esa filia? ¿De dónde nacen esos impulsos? ¿Será acaso un proceso gradual o de la nada les nace este deseo sexual por los animales? La primera necesidad del zoófilo es básicamente un pensamiento o una fantasía recurrente, intrusiva, que tiene la necesidad de tener un acto sexual con un animal. Pero básicamente es una necesidad que él creó en su estado de imaginación. En los humanos existe el deseo carnal, pero también está el acto de amor. Es decir, cuando la persona se enamora de las cualidades de otro individuo y como consecuencia de ello llegan al acto sexual. Lo decimos porque sería interesante saber si las personas que padecen zoofilia llegan a enamorarse del animal o si solo se trata de un deseo sexual. No se ha encontrado todavía una vinculación romántica o emocional. Se ha encontrado básicamente placer o conductas eróticas hacia el animal, pero como tal amor no se ha encontrado todavía, o por lo menos en los estudios todavía no hemos encontrado ese proceso. Bueno, todos en algún momento hemos escuchado que esto sucede en ranchos o granjas donde hay muchísimo contacto con los animales y las especies más expuestas son cabras, caballos o gallinas. Sin embargo, escucha esto por favor. Hay quienes han llegado a desear a las serpientes. Circula en internet la leyenda de un tal Zico, muy asiduo a portales web de relatos eróticos, que llegó a escribir que disfrutaba penetrando serpientes para luego matarlas. Según este joven, si se decapitaba a la serpiente mientras era penetrada, su estado rígido comprimía el pene hasta tal punto que el orgasmo estaba asegurado. No queremos ni imaginarnos cómo fue que llegó a esa conclusión. Se ha encontrado en este tipo de personas o zoófilos diferente tipo de razón o motivo para estar con un animal. Uno, puede ser en determinado momento dominio, que quieren asumir el papel de dominador sobre el animal y le generan ese proceso de sumisión. Dos, puede ser que tengan un aislamiento social, como en estados rurales, donde la práctica también la pueden llevar a cabo y se ha encontrado un índice alto en este tipo de condiciones. O también otro puede ser el aislamiento de ellos mismos ante una sociedad, como cual, que en determinado momento no tienen acercamiento hacia una mujer o hacia un hombre, la práctica donde ellos controlen la relación. Bueno, como les dije al principio, a pesar de que la zoofilia está muy mal vista y es una parafilia, es uno de los trastornos mentales más recurrentes en Estados Unidos y por si fuera poco, las estadísticas van en aumento. Y es que muchos zoofílicos defienden su parafilia, diciendo que en los mataderos hay mucha más crueldad. Incluso cuando se caza a un animal hay mucho más crueldad, mientras que en el acto sexual con un animal es muy probable que quien salga lastimado sea el humano y no precisamente el animal. A ese tipo de argumento han recurrido muchos ciudadanos en Estados Unidos para ejercer su libre derecho a la zoofilia. Todavía hay un problema en decir si es una enfermedad o no, porque hay un alto índice de defensores zoófilos donde dicen que es más fuerte el castrar un animal que la práctica que ellos tienen. Entonces todavía socialmente hay un conflicto para poder decir si es una enfermedad o no. Pero lo que sí podemos decir es que en este tipo de prácticas también puede sufrir el animal, no puede encontrar placer, lo cual ellos en determinado momento ven
que generan placer al animal, independiente de que ellos mismos también tienen placer. Entonces todavía hay procesos muy conflictuados, pero en el ámbito rural sí se ha encontrado práctica más en este tipo de procesos de zoófilos. Queremos suponer que hay algunos animales más deseados por los zoofílicos que otros. Por eso sería muy interesante saber en qué se fijan los zoofílicos para determinar sus prácticas sexuales. Los animales que más utiliza el zoófilo regularmente son animales sintientes, que se le conoce, como el perro o en determinado momento hasta el puerco. En determinado proceso pueden ellos tener prácticas con gallinas, con cualquier animal de corral, y el problema es que a nivel cultural e inclusive hay regiones donde se ha hecho la práctica recurrente o lo encontramos de una forma recurrente. Todavía hoy hay mucha gente que no lo ve mal. Se sabe que en la mayoría de los países del mundo, la zoofilia está penalizada. En agosto del 2015, el Congreso de México aprobó tipificar como delito grave el maltrato animal, el cual incluye la zoofilia. El dictamen señala que quien cause lesiones dolosas a cualquier especie que no constituya una plaga estaría cometiendo delito de maltrato animal, por lo que recibiría como sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días de salario mínimo. Pero si nos vamos a la historia de la humanidad, tal vez uno de los casos más famosos de zoofilia es el de Calígula, uno de los emperadores más excéntricos que tuvo Roma y que llegó a enamorarse de un caballo al grado de construirle un palacete, o sea, un palacio, pero más chiquito. Así es, el nombre de ese afamado caballo es Inciatus, un corcel dedicado a las carreras. Cuenta con la leyenda que Calígula mandó construirle una caballeriza de mármol con pesebres de marfil para su uso exclusivo. Pronto llegó a darle toda una villa con jardines y 18 sirvientes para su cuidado personal. El jamelgo dormía con mantas de color púrpura y llevaba collares de piedras preciosas. También se dice que la noche anterior a una carrera, el emperador dormía junto al animal y se decretaba silencio general, que nadie podía violar en toda la ciudad bajo pena de muerte, con el fin de que el caballo descansara correctamente. Hay quienes creen que Calígula practicó la zoofilia con este animal, pero nadie se atreve a asegurarlo. Sí, inclusive en diferentes procesos de la evolución del hombre se llama sodomia a todo este tipo de vinculación con el animal. No lo dejan expreso, pero culturalmente ha existido una práctica usual o recurrente. Entonces, de ahí que también muchas personas lo han visto de una forma natural o de forma ordinaria su práctica. Pero, ¿cuál es el caldo de cultivo detrás de una persona que desarrolla zoofilia? ¿Cuáles son las alarmas para detectar si tenemos a un zoofílico en casa? Regularmente, muchos de los zoófilos empiezan con una excesiva conducta pornográfica o en determinado momento por el aislamiento. Como ya hemos dicho ahorita, muchas veces en medios rurales, aislados, pues tienen esa práctica. Pero como tal, la prevención sería empezar a reeducarse o educarse en el ámbito de la sexualidad. En la sexualidad los caminos son tan diversos como la mente. De ahí que existe el masoquismo, el sadismo, los juegos de rol donde precisamente hay personas que llegan a disfrazarse de animales. Y es ahí donde nos surge una pregunta. ¿Acaso las personas que tienen sexo disfrazados de animales o con alguien que interpreta a un animal está adentrándose en los terrenos de la zoofilia? Las personas que hoy se le conoce como puppy role, básicamente ellos no tienen ese desarrollo de zoofilia. Lo que están generando es otro tipo de patología y sobre todo muchas veces de sumisión. Ahí encontramos otro tipo de condición, pero vamos, es una línea muy delgada en la que están trabajando o están llevando sus prácticas. Entonces yo diría, ojo, mucho ojo en esas prácticas sexuales. Necesita para poder combatir este trastorno? Pues de entrada, suprimir su deseo sexual, tal y como nos lo comenta nuestro experto. El tratamiento para estos pacientes tiene que ser muy integral. Primero que nada, se tiene que educar de forma sexual
2, se tiene que educar sobre todo en los riesgos que pueden tener. ¿Por qué? Porque aquí conocemos algo que se llama zoonosis. El animal le puede llevar a condiciones bacterianas o con virus o hongos que puede llegar a tener, y eso pone en riesgo su estado de salud. También otro proceso en el emocional. Tiene que trabajar procesos emocionales para poder entender el medio en el que se está involucrando. Y como siempre les recuerdo, nuestro cerebro es un inmenso laberinto que a veces nos lleva por callejones muy oscuros, pero incluso en esos rincones puede llegar la luz que nos guíe hacia una salida. Claro, siempre y cuando tengamos la fuerza de voluntad, que todos la tenemos. Yo soy Liz Lombó y fue todo un placer haber estado con ustedes aquí en Trampas Mentales. Te espero pronto. Trampas Mentales. Trampas Mentales.